Enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Es la unión que existe entre dos o más átomos, los cuales pueden ser iguales o diferentes, con la finalidad de formar compuestos. En un enlace químico existe la participación de los electrones que componen a los átomos que se están entrelazando, debido que es a través de estos electrones que los enlaces se pueden formar. Los enlaces se forman como consecuencia del movimiento que existe entre los electrones de valencia de un átomo, que son los electrones que se encuentran en la capa más externa, es decir, los del último nivel energético. Debido a que la naturaleza de cada átomo es diferente, también existen diferentes tipos de enlaces químicos, los cuales son enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Si recuerdan, la clase pasada se trató de cómo se estructura la tabla periódica. Una de las clasificaciones que se vieron fue que la tabla periódica se divide en dos grandes grupos, que son los elementos metales y los elementos no metales. Los elementos metales o metálicos se encuentran del lado izquierdo de la tabla periódica y los elementos no metálicos se encuentran del lado derecho. A excepción del hidrógeno, que si recuerdan se encuentra del lado de los metales, pero en realidad es un no metal. Es bien importante que ustedes recuerden cuáles son los elementos metales y cuáles no son los no metálicos. ¿Por qué? Porque a partir de eso ustedes podrán reconocer por medio de una fórmula química qué compuesto tiene qué tipo de enlace, como identificando los elementos que conforman al compuesto. Por ejemplo, si estamos hablando de un elemento metal que está combinado con un elemento no metal, entonces estaremos hablando de un enlace iónico. Si estamos hablando de un compuesto que está conformado por dos elementos no metales, estamos hablando de un enlace covalente. Y si hablamos de un compuesto que está formado por dos elementos donde ambos son metales, entonces estamos hablando de un enlace metálico. Es por eso que ustedes deben tratar de recordar siempre qué tipo de elemento son los metales y los no metales. Bien, en el enlace iónico, en este tipo de enlace se trata de ceder o recibir electrones. Al transferirse los electrones, el átomo que queda cargado positivamente se llama catión y el átomo que recibe esos electrones queda cargado con una carga negativa y se le llama anión. ¿Qué características presenta un enlace iónico? Un enlace iónico está formado, como se los mencionaba hace un momento, por elementos de diferentes grupos, o sea, un elemento metal con un elemento no metal, que cuando se unen no forman moléculas, sino redes cristalinas. En este caso, los metales son los que acostumbran a ceder los electrones. Al ceder electrones pierden carga negativa y por lo tanto quedan cargados positivamente y se van a llamar cationes. Y los no metales son los que van a aceptar esos electrones que cedieron los metales y entonces van a quedar con carga negativa en excedente y se van a llamar aniones. ¿Qué propiedades presentan este tipo de compuestos? Bueno, pues son sólidos a temperatura ambiente, presentan alta conductividad eléctrica cuando están disueltos en otras sustancias, tienen puntos de fusión y ebullición elevados y son solubles en solventes polares como el agua. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es sólido, presenta una alta conductividad cuando está disuelto en agua, por ejemplo, y tiene un punto de fusión elevado. Aquí tenemos el ejemplo de un enlace iónico. ¿Cómo se está dando? Pues se está dando entre el sodio, que es el elemento metal, y el cloro, que es el elemento no metal. El sodio tiene un número atómico 11, quiere decir que tiene 11 electrones, 2 electrones en su primera capa, 8 en la segunda, y por lo tanto queda un electrón solito en la tercera capa. Ese electrón es el que va a ser cedido
al cloro, que tiene 17 electrones, ordenados de la siguiente manera: 2 en la primera capa, 8 en la segunda capa y 7 en la tercera capa. Al recibir el electrón del sodio, va a formar su octeto y entonces va a estar estable. Y en la tercera imagen se puede apreciar cómo se forman esas redes cristalinas, donde hay varios átomos de cloro unido, cada cloro con un sodio, y se unen entre todos y forman las redes cristalinas, que sería el cloruro de sodio, que es ese pequeño cubito de sal que vemos en la mesa. ¿Qué otros elementos contienen un enlace iónico? Pues tenemos al óxido de magnesio, al yoduro de potasio, al cloruro de sodio, al fluoruro de litio, hidróxido de potasio, bromuro de potasio, hipoclorito de sodio, cloruro de manganeso, sulfato de cobre, hidróxido de zinc, nitrato de plata, cloruro de magnesio, sulfuro de hierro, carbonato de calcio, sulfato de potasio. Existen muchos más elementos, pero ¿cómo los pueden identificar ustedes fácilmente? Aquí, en sus fórmulas químicas. Por ejemplo, aquí es magnesio con oxígeno. El magnesio es un metal y el oxígeno es un no metal. El potasio es metal, el yodo es un no metal. Y así es como ustedes pueden identificar en cada una de las fórmulas qué tipo de enlace es el que están presentando. El enlace covalente se da por compartición de electrones entre átomos de elementos no metales y la diferencia de electronegatividad entre ellos siempre es mínima. ¿Qué características tiene este enlace? Pues que está formado por elementos no metales, es decir, un no metal con un no metal, todos los del lado derecho de la tabla periódica, a excepción de los gases nobles. Y estos elementos forman moléculas cuando se unen. ¿Qué propiedades tienen? Pues se presentan en estado líquido o gaseoso, aunque también hay algunos sólidos. Sus puntos de fusión y ebullición no suelen ser tan elevados, básicamente son de un punto de medio a bajo, y son malos conductores de calor y de electricidad. Aquí tenemos un ejemplo, el ácido clorhídrico, por ejemplo, donde tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Ambos son no metales. El hidrógeno tiene un electrón y el cloro habíamos dicho que tiene 17, pero en su última capa tiene 7, que son los que están aquí en la imagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y este que está punteado es el electrón que se está compartiendo. Es decir, el hidrógeno lo comparte con el cloro y entonces el cloro ya tiene su octeto completo. Y el cloro le presta o le comparte uno al hidrógeno para que el hidrógeno forme sus dos electrones, que con ese va a estar estable. Todos los elementos aspiran a tener 8 electrones en su última capa, excepto el hidrógeno, que solamente puede tener 2. No olviden esto, por favor, solamente 2 para el hidrógeno y el resto 8. Esto lo podemos representar con algo que se llama estructura de Lewis, que es el siguiente tema que vamos a ver. Entonces, en el enlace covalente podemos tener dos tipos de enlace: el polar, el no polar y el polar. ¿Cuál es el enlace polar? Dice que los átomos que se unen tienen la misma electronegatividad o su diferencia es muy baja, menor a 0.04. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una molécula de hidrógeno, tenemos dos átomos de hidrógeno que van a formar un enlace covalente apolar o no polar. Y el polar dice que son los átomos que se unen, tienen una diferencia de electronegatividad mayor a 0.4. Ejemplo, el cloro con el hidrógeno. Aquí se puede alcanzar a apreciar el polo que se forma porque la diferencia de electronegatividades es mayor a 0.4. Y una molécula de agua también, el oxígeno con el hidrógeno. Aquí se puede ver la polaridad en ese compuesto. ¿Qué otros compuestos tienen enlace covalente? Pues el acetileno, el etano, el butano, el tolueno, el alcohol etílico, el éter metílico, éter etílico, ácido acético, ácido butírico, monóxido de carbono, hidrógeno, metano, propano, benceno, alcohol metílico, alcohol propílico, éter metílico, ácido fórmico, ácido propiónico, dióxido de carbono, nitrógeno o una molécula de nitrógeno. Aquí, al igual que en el enlace iónico, lo que tenemos que verificar es, aquí tenemos un carbón, bueno, tenemos átomos de carbono con átomos de hidrógeno, ambos son no metales, por lo tanto es un compuesto que tiene enlace
covalente. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es dos átomos de hidrógeno. Ambos obviamente son no metales, por lo tanto es un enlace covalente. Y el enlace metálico. El enlace metálico es el que se da entre dos átomos de dos metales, en el cual todos los átomos pierden sus electrones en sus capas más externas, los cuales se trasladan de forma libre entre ellos creando una nube electrónica. ¿Qué características presenta un enlace metálico? Pues se dan entre átomos de ambos metálicos, los que están a la izquierda de la tabla periódica. Los cationes forman una estructura cristalina y los electrones quedan libres en ellos formando un mar de electrones. Los electrones están pues bastante libres, pero estabilizan la estructura al tener carga contraria a los cationes. Presentan propiedades como generalmente son sólidos a temperatura ambiente, tienen puntos de fusión y ebullición muy variados y elevados, las conductividades térmicas y eléctricas son muy elevadas, presentan brillo, son dúctiles y maleables, pero no frágiles. Aquí en esta imagen podemos apreciar un poquito mejor lo que acabamos de mencionar. Aquí tenemos, por ejemplo, varios átomos de cobre con dos electrones de valencia, es decir, dos electrones listos para compartir. Aquí en esta línea punteada, podemos ver cómo este átomo de cobre tiene a sus dos electrones, que los tiene ahí, en lo que se le llama mar de electrones, y estos electrones están interactuando con cada uno de los núcleos positivos del átomo. El hecho de que haya tantos electrones aquí dispuestos a ser compartidos es lo que le da la propiedad de alta conductividad eléctrica, porque recuerden que la electricidad son electrones en movimiento, entonces al moverse estos electrones rápidamente están conduciendo electricidad. Los enlaces metálicos son frecuentes en el mundo de los metales, por lo que cualquier elemento metálico puro es perfecto ejemplo de ello, es decir, cualquier beta pura de plata, oro, cadmio, hierro, níquel, zinc, cobre, platino, aluminio, galio, titanio, paladio, plomo, iridio o cobalto, siempre que no se encuentren mezclados con otros metales y elementos, se van a mantener unidos mediante enlaces metálicos. Cuando se unen con un elemento diferente o ya no son puros, entonces ya estamos hablando de aleaciones metálicas. Bien, tenemos una actividad, es un breve crucigrama. Pueden ustedes contestarlo con lo que se explicó. Lo voy a anexar al Classroom, favor de contestarlo. Está en un formato de Word para que ustedes lo puedan contestar y lo envíen a la plataforma. Por favor, más adelante les envío el crucigrama contestado para que haya una retroalimentación. Buenas, que la pasen bien, saludos.